Puedes comenzar a grabar nomás, Sergio, si necesitas. Muy bien. Bueno, esta es la parte que vamos a trabajar hoy durante la mañana. Tenemos hasta las 10 de la mañana para empezar a trabajar este tema y tratar en lo posible como de ir me aparecen unas cosas raras en la pantalla ya. Vamos a ver algunos, como digo, de los diseños más importantes en los métodos cualitativos. Vamos a identificar estos diseños en distintos temas y después en la tarde vamos a trabajar igual con el mismo material que ustedes tuvieron, pero les voy a pasar otro material para que ustedes, una pauta para que vayan identificando cuáles son los elementos correspondientes a un diseño y si podríamos hablar de diseños, de qué tipo de diseños cualitativos podríamos hablar en ese caso. Vamos a reconocer el aporte de la investigación, obviamente la salud pública, como dijimos anteriormente, y esto perdónenme que sea majadera, es que nosotros siempre pensamos que la enfermedad es un proceso básicamente biológico y nos centramos bastante en eso, ¿ya? Sin embargo, hay elementos que son culturales, ecoculturales. Eco se refiere al ambiente social, la cultura, ¿no? Que están ahí presentes en esos procesos. Y además tienen un carácter colectivo y no solo individual. Es la otra característica importante que tiene. Como vimos aquí tenemos la caja negra que habíamos visto ayer, la caja negra de la causalidad y resultado, en donde cualquier resultado o situación de salud refleja esa multicausalidad. Ya me interesa mucho, por ejemplo, que tengamos esta visión, ¿no es cierto?, de que existen una serie de elementos que están ahí incorporándose en este proceso de salud-enfermedad para que aparezca la enfermedad como un resultado. ¿Ya? Aquí que todos estos interactúan, son realmente una serie de factores interactuantes que se complementan y se articulan, ¿no? Para que aparezca posteriormente la enfermedad o el buen estado de salud, no solamente la enfermedad. Dijimos también que cuando uno trabaja con personas directamente, como individuos, por ejemplo, si queremos trabajar ya sea en grupos focales o queremos trabajar con personas en entrevistas individuales o queremos trabajar el grupo observándolo o observando individuos, cada uno de ellos, ¿no es cierto?, va a representar no solamente su historia individual, la persona, él o ella, ¿no es cierto?, como persona, sino que representa también la interacción con el colectivo, ¿ya? En el sentido de que nosotros somos humanos y somos seres, digamos, sociales porque estamos en relación con otros. Nos educamos en una institución, ya sea una escuela, ¿no es cierto?, o al interior del hogar. Por lo tanto, siempre vamos a ser personas que somos fundamentalmente sociales. Conocer la multicausalidad de las perspectivas de los sujetos es para nosotros obviamente lo más relevante, ¿no? El conocer la investigación cualitativa, ese es su gran eje, aportar en esas dos áreas. Uno que va a conocer la multicausalidad desde esta perspectiva, desde la perspectiva, como dijimos siempre, de las personas, o llamados también actores. Y también, como dijimos y vimos en varios ejemplos, la investigación cualitativa intenta develar procesos de los diversos resultados en salud usando distintas miradas y distintas apreciaciones. Entonces es capaz de mezclar aquello que es lo colectivo y lo individual en el sujeto. Ahí tenemos algunos diseños importantes que vamos a ir revisando, ¿ya? Y uno de ellos, tal vez el más importante de todos, es la teoría fundamentada, ¿ya? Este es como el más común, el más corriente. ¿Se acuerdan que ustedes ayer vieron que en uno de los escritos decía, que le presentábamos, decía teoría fundamentada, ¿no? Y que se basan en la teoría fundamentada. También yo les mostré como ejemplos
teoría fenomenológica también aparecía que había un estudio fenomenológico. No sé si se acuerdan el estudio de las trabajadoras sexuales, era un estudio fenomenológico, ¿ya? Y la teoría fundamentada estaba, me parece que en el parto también había aparecido, ¿ya? Y lógicamente la etnografía, que no se utiliza mucho, pero en algunos casos sí se utiliza en ámbitos para conocer las poblaciones y sus perspectivas, ¿ya? Y cuáles son los recursos que las poblaciones tienen para esa perspectiva. Vamos a partir por la investigación fenomenológica, que nos plantea que es el estudio de las esencias, el estudio de la máxima y pura subjetividad del fenómeno, del individuo, ¿ya? Aquí sí que estamos trabajando en ir hacia la conciencia de la persona, ¿ya? Aquí estamos trabajando con sus sentimientos, aquí estamos trabajando con sus comprensiones. ¿Se acuerdan que dijimos en algún momento ayer que a la investigación cualitativa le interesaba básicamente la comprensión de las estructuras de la conciencia? Bueno, este es uno de los elementos, es uno de los diseños que justamente permite el conocer esa conciencia. Entonces aquí nosotros no vamos a trabajar con grandes descripciones, ¿ya? Ni del contexto, no vamos a trabajar con, por ejemplo, tratando de generar algún tipo de estructura externa. Al contrario, aquí lo que vamos a hacer es tratar de expresar la experiencia de la persona, buscando la esencia. Vamos a ver más adelante cómo se busca esa esencia, ¿ya? Que sea lo más vívida posible, ¿ya? Eso es lo que importa en este tipo de fenomenología, ¿ya? En este tipo de diseño. ¿Qué significa? ¿Por qué se llama fenomenología? ¿Ya? Porque estudia el fenómeno, es la ciencia del estudio del fenómeno. Y se supone que cualquier experiencia humana, ¿no es cierto?, que tenga un impacto en la conciencia de los sujetos, ¿ya?, tiene una fenomenología, genera una vivencia, genera una experiencia. ¿Se acuerdan que también vimos la diferencia entre vivencia y experiencia, que también lo planteaban la gente que estaba trabajando con fenomenología, y decía que la experiencia era algo que ocurría, que uno va, es como que está en la conciencia, y la vivencia es algo que se vive en el momento, pero que esa vivencia pasa a ser parte de la conciencia más adelante y posteriormente pasa a ser parte de nuestra experiencia. Entonces, por lo tanto, lo que busca la metodología, el diseño fenomenológico es meterse en la conciencia de la persona, en esa esencia, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que significa buscar la naturaleza del fenómeno. Supongamos que es el fenómeno de tener un enfermo de cáncer, ¿ya? Del haber cuidado, por ejemplo, a una persona cercana, de haber cuidado a una persona cercana cuando era moribundo, ya sea como familiar o ya sea como enfermeros, enfermera o equipo de salud, ¿ya? Entonces uno, por ejemplo, al hacer entrevistas, aquí se trabaja básicamente con entrevistas, lo que intenta buscar es cómo le llegó, cómo fue esa vivencia tan profunda, tan intensa, tanto para los equipos de salud como para las personas que afectadas con el problema ocurrió o tuvo, o qué impacto tiene en su vivencia, cómo lo vivió, ¿ya? El hecho de tener un pariente enfermo de cáncer o moribundo, o el hecho de que un paciente esté atendiendo un equipo de salud, un paciente que también es moribundo, cómo les llega a ellos como personas, ¿ya? Entonces lo que busca fundamentalmente la fenomenología es encontrar cuáles son aquellas estructuras de sentido interno, ¿ya? Que esto es muy cercano, la fenomenología viene de la filosofía, ¿ya? Esa es su ciencia, que es la precursora. Por lo tanto, piensen ustedes cómo son los filósofos. ¿Qué idea tienen de los filósofos?
Esa es una pregunta que tienen que contestarme. ¿Cómo se imaginan a los filósofos? ¿Qué es lo que hacen? Pensar. Pensar. La gente dice que los filósofos andan solo mirando, filosofando. Pensándose, analizando. Meditan. Meditando, ¿ya? Reflexionan. Andan así, ¿no es cierto? ¿No? O así como está Carlos. Inventando. ¿Ya? También inventando, ¿no? Andan así como pensando, ¿cierto? Andan buscando las esencias, andan pensando en la naturaleza de las cosas. Escudriñan. Doctora, también puede ser de que los filósofos son personas existencialistas, que no se quedan solo con una sola teoría ni con solo una opinión. Entonces comienzan a investigar y a investigar que por qué, el porqué de las cosas, pienso yo. Exactamente, muy bien. Todas las preguntas maravillosas, todas las respuestas correctas. Claro, efectivamente la filosofía lo que busca, la filosofía lo que intenta, y por eso que de aquí viene esta corriente de diseño, ¿no es cierto? Es que la filosofía intenta buscar la estructura, la causa de las causas, el sentido de las cosas, el sentido de la naturaleza, el sentido de la vida, el sentido, ¿ya? La esencia. Eso es lo que busca la filosofía. Y también la fenomenología, como proviene de la filosofía, busca justamente eso, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver que los temas que van a trabajar, ¿ya? No son temas así como más, son como temas muy sensibles, ¿ya? Son temas que buscan el significado de la experiencia vivida, ¿ya? Entonces no es como decir, por ejemplo, vamos a hablar sobre cómo nos afectó o qué percepción tengo yo de la política de salud. ¿Me explico? No es así. Aquí vamos a explicar, por ejemplo, qué significa para una persona el tener SIDA, ¿ya? ¿Qué significa para una persona, para los médicos, enfermeras, el equipo de salud, que no puede sacar adelante a un paciente? ¿Ya? Estamos hablando de ese nivel de sensibilidad en las temáticas. No cualquier temática sirve para estudiarlo fenomenológicamente. ¿Me explico? Dedito arriba. Muy bien. Lo importante, ¿no es cierto?, es que sepamos que hay temas y temas. Por eso que les decía yo que depende mucho de la naturaleza del trabajo, de la naturaleza de nuestra investigación, el cómo nosotros vamos a trabajar y qué diseños vamos a utilizar. No puede ser cualquier diseño, ¿ya? Esto no puede, un estudio como ese, no puede, por ejemplo, no puede mirarse desde un punto de vista más fragmentado, tiene que mirarse desde un punto de vista interno. Ahora, eso en las entrevistas habitualmente genera una importante sensibilidad con las personas, ¿no? Esto significa que todo el proceso de entrevista, cuando es de este tipo, entrevista fenomenológica, ¿ya? Tiene que ser muy cercano a las personas, tiene que haber lo que llamamos nosotros una empatía muy grande, ¿no es cierto?, con la gente. Tiene que haber una cercanía, no puede uno ir inmediatamente a preguntar por cosas sensibles, ¿ya? Como por ejemplo nosotros lo hicimos con la mortalidad infantil, es decir, recuperar la historia de esa familia. Nosotros hicimos la recuperación de la historia, aún así
fue un tema muy sensible. No nos metimos en el tema fenomenológico, ¿ya? No nos metimos en el tema, por ejemplo, si ustedes ahí ven claramente un ejemplo, ¿ya? Nosotros hicimos teoría fundamentada con la mortalidad infantil, ¿ya? Es decir, buscamos las causas, las consecuencias, las características, los procesos, etcétera, ¿ya? Pero si nosotros hubiésemos visto desde el punto de vista fenomenológico, nosotros tendríamos que haber colocado, por ejemplo, buscado símbolos, buscar esta esencia que dice acá, ¿ya? Entrevistar a los padres y las madres para ver qué significó la muerte del niño o niña, ¿ya? Y eso nosotros no era nuestro objetivo del estudio, era realmente el apoyar por una parte a los padres sabiendo que había ocurrido lo que había ocurrido, ¿no es cierto? Pero por otro lado, el tratar de investigar cuáles son las causas que ayudaron o contribuyeron a esa mortalidad. No a cómo fue la vivencia de la familia, que eso es una cosa como bastante distinta, ¿no? Entonces sí, también ese mismo problema lo podríamos haber visto de esta manera. Entonces cuando uno hace análisis, ¿ya?, de este tipo de trabajo, el análisis de este tipo de investigación va a buscar símbolos en las personas, ¿ya? Va a buscar metáforas, ¿ya? Entonces trata de articular esos símbolos con las estructuras de interpretación de las personas. Por ejemplo, nosotros encontramos en varias oportunidades cuando trabajamos con SIDA, hicimos un estudio sobre VIH y población indígena, ¿ya? Y en ese estudio nosotros lo hicimos desde el punto de vista fenomenológico, o sea, para qué significaba para la persona vivir con la enfermedad. Y la metáfora más importante que surgió ahí fue enfermedad maldita, ¿ya? ¿Se fijan ustedes qué cosa más hermosa? Y nosotros no lo dijimos, ¿ya? Nosotros no colocamos ese símbolo, ¿ya? O esa metáfora. Nosotros lo que hicimos fue rescatar lo que ellos dijeron. Ellos, la mayoría de la gente dijo, no, esta es una enfermedad maldita. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Lo que se hace en este caso es interpretar, decirle que interpreten, que expliquen, ¿ya? Entonces, tipo de entrevistas que se hacen son casi como entrevistas psicológicas, ¿ya? Entonces, donde uno dice, bueno, ¿me puedes explicar qué significa esa metáfora o esa palabra que acabas de decir? ¿Qué es lo que significa enfermedad maldita para ti? ¿Por qué la describes así? ¿Ya? O cuando uno, por ejemplo, la gente dice, hay palabras muy claves, ¿ya? Abandono, ¿ya? Y uno le pregunta, ¿qué significa el abandono para ti? ¿Me explico? Entonces son distintas. Este es un diseño que va ligado para otro tipo de investigaciones, ¿ya? No va como para que uno haga una investigación con una población grande. Estas siempre son poblaciones pequeñas, que tienen experiencias bien particulares, ¿no es cierto?, que habitualmente uno usa informantes claves más que una muestra grande de personas, usa informantes para estudiar casos, ¿ya?, para estudiar representaciones, de cómo la gente se representa las cosas, ¿ya? Entonces lo que uno hace, como digo, es articular esos símbolos que la persona está diciendo en estructuras de interpretación, que la gente propia, ellos en sí, interpreten sus propios resultados, no nosotros, ¿ya? Buenos días, doctora. Buenos días. El día de ayer no tuve la oportunidad de estar presente por un altercado, pero fíjense que es bien interesante este tipo de investigación cualitativa. Mi pregunta sería, si yo hiciera un estudio de cuidados paliativos pediátricos, ¿sería este tipo de estudio? No analizando el número de pacientes, no sé qué, no, sino hablando de la sensibilidad que tiene la mamá al aceptar de que el paciente ingresaría al programa de cuidados paliativos, que es bien difícil.
porque ya sabemos que cuidado paliativo ingresan los pacientes que están en una enfermedad terminal, donde desde el punto de vista científico ya nuestras opciones se han agotado. ¿Y qué es lo que nos queda? El acompañamiento, la sensibilización y la parte espiritual, ¿verdad? Que a nosotros los médicos nos han enseñado a ser muy científicos, pero esa parte espiritual creo que todos la tenemos. Y no sé si este tipo de estudios, porque acá en Nicaragua hay pocos paliativistas pediátricos. Yo soy pediatra, hay pocos paliativistas pediatras, pero si hiciéramos un estudio basado en la sensibilización, el nivel de sensibilización de los padres hacia este estudio, sería este estudio una investigación fenomenológica. Sí. Bueno, un gusto, Fabiola, un gusto. Doctora. Mire, yo creo que efectivamente este es un área de cuidados paliativos, que es un área que más se presta para hacer estudios de esta naturaleza. Okay. Porque son estudios que, claro, usted podría tomar el trabajo, podría trabajarlo también como una experiencia. Por ejemplo, el poder presentar una experiencia, pero no necesariamente la tiene que hacer desde el punto de vista fenomenológico. Ya, supongamos puede hacer una experiencia sobre cómo ustedes han llevado a cabo los cuidados espirituales, ¿ya? Y eso puede ser un estudio de caso basado en una experiencia donde trabajan fundamentalmente con teoría fundamentada porque tienen que ir organizando esa experiencia para contarle a la gente la experiencia. Lo hicimos así, lo hicimos acá, qué sé yo, fueron tantos pacientes, con sus padres, le hicimos apoyo de esto, le hicimos, esto están contando ustedes están relatando, ¿ya? Pero por otro lado, si ustedes quieren trabajar el significado que tiene para los padres y madres, y también puede ser para los equipos de trabajo, que yo no he visto trabajo de ese tipo, realmente sería muy lindo que lo hagan, que desde el punto de vista de la pediatría paliativa, ya hay poco trabajo, ¿ya? En este sentido fenomenológico, hay mucho respecto de las otras cosas que se hacen más biomédicas, pero desde el punto de vista cualitativo, desde qué es lo que siente la madre, el padre al estar ahí, qué siente el equipo atendiendo, qué vivencias le provoca, cuáles son las metáforas, los símbolos que están ahí presentes, no hay muchos estudios, así que si ustedes lo pueden hacer en el futuro, sería maravilloso porque es un buen aporte para el resto de las personas que está trabajando en eso. Es muy buen aporte, gracias. Gracias, doctora. No, y le invito a que lo haga, porque realmente hay poco material de eso, muy poco. Muy poquito. Está bien, gracias, mucho gusto. Igualmente. Bueno, como digo, aquí hay algunos ejemplos de preguntas que sirven justamente para mostrar los tipos de estudios que se realizan con metodología o con diseños fenomenológicos, ¿ya? Ustedes se fijan acá. ¿Qué vivencia, qué significa el sentirse violentada por la pareja? Ahora, esto aquí ustedes entienden, obviamente que le faltan componentes a la pregunta, no me vamos a quedar con que aquí la pregunta es el qué, ¿no es cierto? En quiénes, cuándo, dónde. Siempre va a ser lo mismo, cualquier pregunta de investigación va a tener lo mismo, ¿ya? Que en el fondo significa paciente, ¿no es cierto? ¿Qué la materia, dónde se realiza, cuándo se realiza, ¿ya? Pero yo se los pongo solamente como el ejemplo, para que ustedes vean el qué, ¿ya? Entonces aquí tenemos el qué, y este qué dice el significado de sentirse violentado. ¿En quiénes? En la pareja, ¿ya? Aquí puede ser hombre o mujer, ¿ya? Aquí también nosotros tenemos violencia, no sé ustedes, pero nosotros, claro, hay violencia de género y la violencia de género se plantea que básicamente es femenina,
pero nosotros también tenemos, y en todas partes, violencia masculina también, o sea, hacia el hombre, ¿ya? ¿Cuál es la vivencia? Aquí está la otra palabra clave, ¿no es cierto? Aquí habla de significado el primero, ¿se fijan? El segundo habla de vivencia. ¿Cuál es la vivencia? De convivir con una persona alcohólica. Eso también es un tema súper sensible, si ustedes se fijan, ¿no? Pero también hay otros temas no tan sensibles, pero que, por ejemplo, yo tengo un estudiante en este minuto de doctorado en Ciencias Sociales, que está trabajando justamente este tema, ¿ya? El significado que le otorgan los jóvenes a la participación ciudadana. Fíjense ustedes que nosotros, en nuestro país, desde el 18 de octubre del año pasado, comenzamos a tener un estallido social, que se llama, ¿no? Que fue a nivel nacional y que ya copó todo tipo, se desbordó de todo, ¿ya? Totalmente desbordado, un país totalmente desbordado en todo ámbito. Nosotros en la universidad lo vimos, qué sé yo. Y quienes estaban en lo que llamamos nosotros una primera línea, ¿ya? Eran los jóvenes, ¿ya? Entonces eran los jóvenes quienes participaban de estos procesos, ¿ya? Perdón que se me corrió la pantallita aquí, ya. Eran los jóvenes entonces quienes eran las personas más que iban a la batalla, o sea que en el fondo, hasta, fíjense que nosotros veíamos gente que tenía escudos, eran jovencitos, ya que iban con sus escudos, como que usaban cascos de ciclista, encapuchado, etcétera, o sea, el nivel de violencia de esa primera línea y todo el resto de la gente iba detrás, ¿ya? Entonces lo que llaman primera línea eran todos los que peleaban con las fuerzas públicas y toda la otra gente que iba como en un área más pacífica, qué sé yo, eran los que estaban detrás, pero que igual recibían todo el problema de los que iban adelante, ¿no? Bueno, este estudiante, como esto es una cosa de un estallido importante que ocurrió de repente, por eso se llama estallido, no es una cosa que explotó, ¿ya? Está trabajando con jóvenes que no pasan de los 17, 18 años y que constituyeron esa primera línea, ¿ya? Aquí en la región al menos y en una parte en Santiago también, ¿ya? Jóvenes que eran los famosos encapuchados, ¿ya? Y ella los entrevista de encapuchado en encapuchado a través de Bola de Nieve, ¿ya? Va entrevistando a estos jóvenes que participaron en estas tremendas batallas campales que habían en la calle. ¿Para qué? Para que los jóvenes digan qué significa ser un joven en la primera línea, si consideran que eso es participación ciudadana o no, ¿ya? Si consideran que la participación ciudadana es otra cosa o aparte de eso, de lo que ellos están haciendo, ¿ya? Entonces es un estudio absolutamente fenomenológico, lo que ella está realizando, desde las esencias de los jóvenes, desde sus historias, desde sus conceptos, ¿ya? Eso. Después hay otra pregunta acá que también nosotros tenemos mucho que ver y ustedes también en algunas partes tienen, que es el imaginario de la reconstrucción de la identidad étnica, ¿ya? Por ejemplo, nosotros trabajamos en Santiago, y aquí fíjense que ustedes estamos hablando de imaginario. Imaginario es, todo esto está, si uno piensa este tipo de preguntas o este tipo de problemas donde uno quiere ir, está o en la cabeza, en lo que yo me imagino, experimento, creo, pienso, ¿me entienden? Y en mi corazón, en lo que yo siento, lo viví, la percepción que tengo, lo que me afectó, etcétera, ¿ya? Entonces aquí hablamos de imaginario, de la reconstrucción de la identidad étnica en el sentido que cuando se trabaja, por ejemplo, nosotros hemos también trabajado con personas, familias. Estas son la unidad es la familia, no es el sujeto. Familias que son de origen indígena y que están viviendo, que también pueden ser migrantes, ¿no? Que están viviendo en un lugar como migrantes, ¿ya? Están viviendo como migrantes, la gente del campo migró a la ciudad,
los migrantes que vienen de fuera se instalan en Chile. Entonces ellos están tratando de reconstruirse como su propia identidad, tratando de armarse como personas con cierto grado de identidad. ¿Por qué? Porque en un principio, cuando el migrante llega, acuérdense, el migrante aparece y se ve trastocado en su identidad, ¿ya? Porque llega a un lugar distinto, es un choque cultural gigante. A todos de alguna manera nos ha pasado alguna vez cuando hemos sido migrantes temporales, ¿ya? Pero después tenemos que empezar a reconstruirnos, ¿ya? Entonces tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer, en base a qué me construyo como una persona de identidades, ¿ya? Entonces también uno puede decir, cuando uno habla de imaginarios de construcciones de identidades, puede decir, también las enfermedades generan identidades, ¿o no? El ser crónico genera una identidad. Hay una identidad muy importante que tiene que ver con las cardiopatías congénitas. Cuando un niño es un cardiópata congénito, asume una identidad de cardiópata congénito, ¿ya? O la persona que tiene una enfermedad rara, ¿ya? Asume su condición de enfermedad rara como una identidad. Ahí ya no estamos hablando de identidad étnica, ¿ya? En este caso no es identidad étnica, es una identidad sanitaria que uno le asigna a la gente. Entonces se comporta como ese sujeto, ¿ya? Se comporta como esa condición que uno le ha impuesto, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre la teoría, o sea, sobre la fenomenología para que pasemos a la teoría fundamentada? Queda No. súper claro que son temas que son distintos en salud, Sí. ¿ya? Son temas sensibles, ¿ya? Son todos temas sensibles. Bien. Yo más bien diría que no una pregunta, sino un comentario. Es muy interesante y hay una parte, ¿verdad?, que la mayoría de pacientes en su estado de desesperación, no los pacientes, los familiares, cuando el paciente está grave o cuando el paciente fallece o cuando ya el equipo de salud no pudo hacer nada, entonces comienzan a buscar culpables y verdaderamente no se preguntan en ningún momento cómo nos sentimos nosotros por haber perdido a ese paciente, por no poder hacer nada, porque lo que hicimos no valió la pena. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Norastorga, que es el Centro Nacional de Radioterapia para pacientes oncológicos. Entonces, ahí aprendí, bueno, ya de por sí en nuestra familia, todos, ¿verdad? Nos enseñan a amarnos a unos a los otros. La misma Biblia nos dice que nos tenemos que amar unos a los otros. Durante estudiamos, igual aprendemos a querer a los pacientes. Pero al estar trabajando con estos pacientes con cáncer, al ver la situación que pasan, al estar día a día con ellos, oye, el que no se siente sensibilizado, entonces que se pellizque. Entonces, mientras usted hablaba y explicaba y escuchaba a la doctora hablar acerca de los cuidados paliativos, yo pensaba en eso. Y en realidad me gusta. Este tema en especial me gusta y siento que me identifico porque esa parte tan sensible es triste cuando los pacientes y los familiares de pacientes dicen es que son unos animales, son insensibles y así nos tratan, son unos animales, son insensibles. Pero solo el que está ahí, el que está trabajando con este tipo de pacientes, el que está cerca de estos pacientes, sabe verdaderamente cómo uno se siente. Por eso le decía que era un comentario y no una pregunta. Me parece, muchas gracias, Esmirna, muchas gracias. Mire, aquí hay una situación, no una situación, pero
un acto de bastante innovación que fue muy bonito hace años atrás. Desgraciadamente el colega médico, amigo, no lo publicó, pero es una experiencia impresionante, ¿ya? Que es de la perspectiva fenomenológica. Yo me acuerdo haber ayudado en ese trabajo, porque me llamó mucho la atención y es una cosa muy sensible. Él trabaja en la UCI pediátrica, ¿ya? Y la unidad de cuidado intensivo, ¿no? De pediatría. Entonces, él lo que hizo fue, él era jefe de servicio, y lo que hizo fue tratar de incorporar a los padres en las maniobras de reanimación, ¿ya? Porque ocurría eso, o sea, ocurría que se reanimaba al niño, y si el niño, primero era una cosa terrible para los padres ver que el niño se está reanimando, ¿ya? Y segundo, cuando la reanimación no tiene efecto, ¿quién le dice? ¿Cómo le dice? ¿Ya? Entonces lo que ellos vieron era que, claro, él le decía, la enfermera le decía, le comunicaba a los pacientes, a los padres, por ejemplo, pero los padres siempre quedaban con la sensación de que podría haberse hecho algo más, ¿ya? Que va en la línea que usted decía, Esmirna, ¿no? Que los padres siempre creen que no se hizo lo suficiente. Entonces, este médico se le ocurrió que, bueno, incorporemos a los papás cuando están así. Había mucha reticencia, mucha reticencia, ¿ya? En que eso ocurriera, porque imagínense, la misma enfermera decían, por ejemplo, que los padres podrían estorbar y qué sé yo, mientras ven a su hijo que se le hacen las maniobras. Pero al contrario, o sea, por ejemplo, él ayudaba y le decía a los padres, sujete al niño aquí, tómale la mano acá, sujétele las piernas de esta manera, tome este tubo, tómelo. O sea, estaban ahí los padres viendo que se hacía todo lo que se podía hacer, ¿ya? Esa es una experiencia, no sé si la continuó, esto fue hace años atrás, me imagino que sigue en eso, pero fue una experiencia maravillosa y que se trabajó desde la perspectiva fenomenológica, ¿ya? Desde cómo se sentían, cuál era la vivencia de los equipos de salud al ver o al incorporar a la familia en este proceso de recuperación, y por otro lado las mismas familias teniendo la sensación de que qué pasó, de ver, ¿no es cierto?, que se hizo todo lo que se pudo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, este mecanismo, este diseño de investigación se presta justamente para estos temas terriblemente sensibles que afectan humanitariamente terriblemente a la población. Entonces, no son como tan teóricos, son ligados hacia la persona, hacia la cuestión más humanista, más filosófica, ¿ya? Muchas gracias por su comentario, Esmirna, muchas gracias. Vamos a avanzar entonces hacia la teoría fundamentada. A diferencia de la anterior, la teoría fundamentada proviene de la sociología, ¿ya? Y la sociología, con Gleiser, Strauss y Corbin, fueron los fundadores de esta teoría y de este diseño. Entonces, ellos partieron porque los sociólogos trabajan con grandes grupos de población. Los sociólogos no son el trabajo de grupo pequeño, a diferencia del fenomenólogo, del antropólogo, que puede trabajar con grupitos pequeños. El sociólogo trabaja con grandes grupos de personas, ¿ya? Y ellos vienen de una perspectiva más positivista desde el punto de vista de la ciencia, ¿ya?, de las ciencias sociales. Y por lo tanto, aplicaron esta como mecanismo mental para generar datos, ¿ya?, a través de datos cualitativos, ¿ya? Entonces lo que hicieron, partió esta cosa con la escuela de Chicago, piensen ustedes, partió en Estados Unidos, donde la gente le comenzaron a preguntar sobre esto partió con el mercado, con toda la mercadotecnia, preguntándole a la gente las preferencias, ¿ya?
y después que le preguntaban a la gente las preferencias, organizaban las preferencias de acuerdo a, obviamente, la similitud que tenían, ¿ya? Y por lo tanto, ellos comenzaron a mirar que esto podía ser aplicado entonces como una gran teoría que nace desde los sujetos, que fueron entrevistados, ¿ya? Y que pueden posteriormente generar una teoría sobre, por ejemplo, el color de auto más importante para la gente en la calle, ¿ya? O cuál es la caja de leche más importante, más llamativa, mejor para el mercado y que puede vender más y por qué lo hace, ¿ya? Entonces de ahí parte esta gran teoría que se utiliza muchísimo, pero esta es la más utilizada en los métodos, en las ciencias de la salud, ¿ya? Las características generales de este diseño es tratar de buscar o generar alguna proposición teórica, es decir, ¿se acuerdan que dijimos en un principio de ayer cuando dijimos que hacer ciencia significaba hacer teoría? Y en este caso lo que busca es generar una teoría, ¿ya? Generar una teoría, una explicación, una proposición. Por lo tanto, su base es ir generando conceptos a partir de la vivencia y de la percepción de los sujetos. Nuevamente tenemos acá la percepción de los sujetos, ¿ya? Por lo tanto, parte siempre de que, por eso se llama fundamentada, porque parte de los conceptos propios de la gente, de los conceptos que la gente le va contándole al investigador a partir de una pauta de preguntas, ¿ya? Aquí la teoría es fundamental para el conocimiento del profundo de los fenómenos, por lo tanto aquí uno no parte de cero, ¿ya? Aquí uno parte pensando, también teniendo teorías sobre estos mismos fenómenos que está estudiando. El investigador rediseña y reintegra todas las nociones teóricas que tiene al mismo tiempo que va revisando su material. Esto lo vamos a ver en análisis que quedan bastante más claros, ¿ya? Y la teoría se desarrolla conscientemente en íntima relación con los datos. Y los datos, acuérdense que son las palabras de las personas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace lo básico de un investigador en teoría fundamentada? Lo básico es que trata, en lo posible, de decir, ya, yo voy a tratar de explicarme el sistema de acceso de salud de las personas con discapacidad, ¿ya? No voy a ver qué sienten las personas con discapacidad, no voy a ver cuál es su vivencia de la discapacidad, no, sino que voy a ver el proceso de acceso a los sistemas de salud de las personas con discapacidad, ¿ya? ¿A través de qué? A través de su propia experiencia, ¿ya? De acceso a los sistemas de salud. Entonces les voy a hacer una pauta de preguntas con objetivos súper planteados, súper claros, ¿ya? A diferencia de lo anterior, la fenomenología sí efectivamente tiene objetivos específicos, pero son muy flexibles, ¿ya? Casi tiene objetivos generales y unos 2 o 3 objetivos específicos no tiene más, ¿ya? Porque va fluyendo, la interpretación es algo que uno va descubriendo con la persona, ¿ya? En cambio aquí uno tiene sus objetivos claros, sabe que lo que quiere ver es cuál es el sistema de acceso, ya, vamos a dividir por ejemplo el acceso en función de las distancias, si las cosas están o no están, los sistemas, la estructura más bien hospitalaria o del centro de salud está adecuada o no adecuada para los pacientes que tienen enfermedades de discapacidad. Por ejemplo, si la atención que se le otorga es una atención prioritaria para pacientes con estas condiciones, etc. ¿Se fijan? Hay un montón de otros objetivos que son objetivos específicos que acompañan a esta teoría de generar una teoría de acceso a los servicios de salud de las personas discapacitadas. Por lo tanto, si ustedes piensan, esto es mucho más accesible a nuestra mentalidad positivista. ¿Se fijan o no? Es como más claro para nosotros.
trabajar algo así, porque somos más estructurados. En salud somos así, mucho más estructuraditos, ¿no es cierto? Somos como una cajita ordenada. Porque todos tenemos plan, todos tenemos que tener diagnóstico, todos tenemos que tener un plan de paciente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, nos han enseñado así y por eso esta teoría fundamentada es mucho más fácil de aplicar y mucho más comprensible para las personas de salud. Y por eso hay muchos estudios en esto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver más adelante cómo trabajan propiamente los análisis, que son distintos, ¿ya? Cuando uno hace análisis de teoría fundamentada a un análisis de fenomenología, son diferentes. Aquí ya no se buscan metáforas, se buscan conceptos, ¿se fijan? Conceptos, no metáforas, ¿ya? No estamos buscando símbolos, estamos buscando conceptos, ¿ya? Por lo tanto, el concepto o lo genera uno como investigador o le pide al investigado, al paciente, al usuario, que nos diga y que conceptualice, ¿ya? Y uno le dice que explique, las palabras son describa, explique, trate de hacer un concepto, ¿ya? No le estamos preguntando qué significa para usted esto, cómo lo motiva, cómo lo emociona, no le preguntamos eso, ¿ya? Estamos hablando de una estructura un poquito más densa en un sentido, ¿no? Los principios más importantes que van a aparecer siempre en los estudios que son de teoría fundamentada es la noción de muestreo teórico, que se acuerdan que la vimos ayer, que en alguna parte aparecía saturación teórica, que está ahí aparece como también muy claramente, ¿no? El muestreo teórico es un muestreo que se define a priori, ¿ya? ¿Y qué significa muestreo teórico? Lo vamos a ver en muestreo propiamente tal. Esto es solamente una introducción. El muestreo teórico significa que hay una teoría del objeto que está guiando la muestra, ¿ya? El diseño de la muestra. Entonces, a uno tiene que tener claro, por ejemplo, la teoría del objeto que está construyendo previamente. O sea, tiene que tener una aproximación, ¿ya? A esa, ¿ya? Vamos a ver en detalle el muestreo más adelante, como digo, pero por ahora quedémonos con la idea de que hay una teoría que guía la muestra, que dice en dónde se divide este tema, en quiénes da más, en quiénes da menos, dónde voy a encontrar estos datos, quiénes son las personas que pueden dar mejor y mayor información sobre esto, etc. Ese es un muestreo teórico, ¿ya? La teoría guía la muestra. La teoría del objeto a construir, ¿ya? No cualquier teoría, es la teoría del objeto a construir. No es la teoría sobre las muestras, es sobre el objeto que yo me voy a investigar. Después, otra característica importante de este tipo de investigación es que hay una comparación constante, ¿ya? ¿Qué significa comparar constante? Que uno va del dato, ¿ya? Supongamos que acá tenemos el dato, un dato cualquiera que son entrevistas, ¿ya? Que son las entrevistas, esos son nuestros datos, ¿ya? El dato entonces son entrevistas, por lo tanto es igual a textos, ¿ya? Tenemos textos. Entonces, ¿qué es lo que hace este investigador para hacer comparación constante? ¿Ya? Analiza sus datos, ¿ya? Va a analizar sus datos aquí, va a mirar sus entrevistas. Entonces, la comparación va a ser entre esta entrevista, texto, qué sé yo, con otra cosa importante que él va a trabajar, que es su teoría, ¿ya? Y su teoría está compuesta por sus objetivos, ¿ya? Entonces, el investigador cualitativo que trabaja en teoría fundamentada, lo que hace es
hacer la comparación entre estas entrevistas, textos o datos, lo que va emergiendo, ¿ya? Y la teoría y los objetivos de su investigación, ¿ya? Ahora, entre teoría y dato, hay una palabra que ustedes van a tener que conocer, que se llama teoría emergente. ¿Ya? Emergente. Tengo el acento al revés, pero no importa, ¿ya? Entonces, esto, la teoría emergente, es la que nace desde la comparación constante, ¿ya? Nace desde la forma en que esta persona, el analista, está revisando el dato, ¿ya? Y lo compara con la teoría, con su objetivo, y va generando una teoría emergente. Y esta teoría emergente la va nutriendo. Entonces, para hacer eso, otra característica importante que debe tener el investigador que trabaja en teoría fundamentada es que tiene que tener sensibilidad teórica. Es decir, lo que vimos ayer, darse cuenta lo que es importante de lo secundario, cuando está emergiendo una teoría, cuando la gente está dando explicaciones. Y por eso cuando uno hace una teoría fundamentada, lo que debe hacer y lo que debe preguntar son por explicaciones, por conceptos, y que la gente lo diga. ¿Cómo se explica usted? ¿Ya? ¿Cómo se explica usted que, por ejemplo, en el hospital no tengan un acceso especial para personas con discapacidad? ¿Cómo se lo explica a usted? ¿Ya? ¿O qué explicación da usted a eso? ¿Ya? O en el fondo uno tiene que pedirle a la gente que vaya conceptualizando, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ¿cómo describiría usted? ¿Ya? ¿O cómo describe usted la atención que recibe cuando va al hospital o al centro de salud y en su condición de persona con discapacidad? Es decir, la persona, si ustedes se fijan, tiene ella que describir, tiene que dar explicaciones. De otro modo, nosotros no podemos hacer eso porque tendríamos que comenzar a nosotros tratar de buscar y quebrarnos la cabeza buscando cómo hacer esas explicaciones. Entonces es mejor que la gente, en términos propios, la haga, ¿ya? La otra característica que se habla es de la teoría fundamentada, es su tipo de análisis, ¿ya? El tipo de análisis que tiene la teoría fundamentada también es distinta a la teoría fenomenológica, ¿ya? Que parte por un concepto, que habitualmente este concepto se le designa, por ejemplo, como código, ¿ya? Y con estos códigos se van agrupando, de tal modo de armar categorías, ¿ya? Y después de las categorías uno empieza recién a como explicar cuáles son las propiedades, las condiciones, las características de esas categorías, ¿ya? Entonces, en la parte número 1, el 1 es el concepto, por donde partimos, o el código, ¿ya? Partimos, lo segundo, por las categorías, es decir, agrupando códigos. Y tercero, por las propiedades, es decir, describiendo aquellas categorías con sus distintas características, ¿ya? Esos son los principios que son implícitos en la teoría fundamentada, como ustedes ven, bastante distintos a lo que corresponde en la fenomenología. Como se fijan ustedes, mucho más esquemático, mucho más organizado, partamos por esto, ¿no? No estamos hablando de que la persona narre, relate, ¿ya? A diferencia de esto otro que definitivamente es mucho más específico, ¿ya? Aquí tenemos para comparar algunas de las preguntas, ¿ya?
Miren, si ustedes se fijan al lado derecho, tenemos las preguntas que fuimos dejando sobre el tema de la fenomenología, ¿ya? Aquí en el lado derecho. En el lado izquierdo tenemos los mismos temas, ¿ya? Pero lo tenemos trabajado desde la perspectiva de la teoría fundamentada. ¿Se fijan? Entonces, cuando hablamos de qué es lo que significa sentirse violentado por su pareja, en teoría fundamentada vamos a hablar de cuáles son los elementos culturales y sociales que determinan la agresión en la pareja. ¿Se fijan que es un tema súper hiper teórico? A diferencia del otro, que el otro va hacia el sentimiento, significa, bla, 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 y este no, pues te busca elementos culturales y sociales en la agresión, ¿ya? Aquí estamos hablando de cuáles son los mecanismos de participación de ciudadana en jóvenes. Aquí estamos hablando de mecanismos. No estamos hablando de cuál es el significado que los jóvenes le entregan a la participación ciudadana. También en esta misma pregunta yo las desglosé para que ustedes la vean, ¿ya? Dice también qué procesos determinan o se asocian a la participación ciudadana en jóvenes. Estudio cualitativo, porque estamos hablando de procesos, ¿ya? Estamos hablando de mecanismos, ¿ya? Entonces, esto es distinto a hablar de significado y de vivencia, ¿ya? Aquí hablamos del imaginario que tengo yo en mi cabeza sobre la construcción de la identidad de algo, de ser una persona, qué sé yo, no sé, alcohólica, o una persona con una cardiopatía congénita, o haber nacido con alguna discapacidad. ¿Cuál es como el imaginario de mi construcción identitaria, no? Aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí, si lo asumimos, este mismo tema lo asumimos como un tema basado en la teoría fundamentada, yo voy a hablar sobre bases culturales y sociales de la construcción de la identidad de género, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo me construyo yo? ¿Cuáles son las bases sociales y culturales de la identidad de género? ¿Ya? En este caso, cualquier identidad que nosotros queramos tener. Acuérdense que ahora hay identidades sexuales, hay identidades étnicas, identidades sociales, identidades... Apareció el tema de las identidades de repente en el discurso público mucho, así que podemos tener de distintos tipos de identidades. ¿Qué les parece? ¿La diferencia la notan? Diga, Fabiola, por favor, cuénteme. Doctora, una pregunta. Usted dice que en este tipo de investigación cualitativa partimos de los conceptos de lo que nos dan las personas a las que vamos a estudiar. Y les decimos, descríbanos, explíquenos. No es muy amplio el tipo de respuesta que podemos obtener, o le vamos a dar algún tipo de opción a ellos para que contesten esa pregunta, porque podríamos tener un abanico. Lo que para mí podría ser, usted decía, ponía un ejemplo, ¿qué opina de que no haya terapia para los niños con discapacidad? Algo así dijo, ¿verdad? Sí, claro. Para mí puede ser algo catastrófico, para otra persona puede ser algo no catastrófico porque tenga otra posibilidad y otra opción. Para otras personas le da igual. Entonces, no sería un abanico de respuestas que obtendríamos, y para nosotros como investigadores sería un poco... tendríamos un poco no sé si la palabra sería correcta, sesgo al obtener la respuesta por parte de ellos, porque, como le digo, lo que para mí puede ser esta pared blanca, para usted puede ser gris o crema o negra por completa. Entonces, esa es mi duda. No sé si quede clara o estoy confundida. No, muy bien. Yo también tengo una duda, profe. Ya, vamos a ver, ¿en la misma línea o en otra línea? No, en esa misma línea con la doctora también. Yo quería saber si realmente estas preguntas radican en la estructura de la pregunta, porque son preguntas con respuestas abiertas.
y nosotros pues a la hora de dirigirnos a los encuestados, a los que estamos estudiando, nosotros podemos dirigirnos o con preguntas abiertas o prácticamente preguntas cerradas para que den una sola respuesta orientada a nuestro estudio. Entonces, yo quería saber si realmente radica en la estructura o el tipo de preguntas que vamos a hacer con respecto al estudio. Perfecto, muy bien. Por eso yo les decía que este diseño de teoría fundamentada es la más parecida a la posición más positivista de las ciencias sociales y de la salud, ¿ya? Porque en el fondo siempre vamos a tener esa misma percepción, ¿ya? Que como la pregunta tiene que ser muy bien elaborada hacia la explicación, hacia el concepto, ¿ya? No puede ser una pregunta en que uno le dé opciones a la gente, ¿ya? No puede ser una pregunta estructuradamente cerrada. Las preguntas con las que trabaja la investigación cualitativa son preguntas abiertas, ¿ya? Nunca cerradas, nunca se le da opciones, A, B, C, D, blanco, amarillo, rojo, ¿me explico? No se le dan opciones, ¿ya? Porque al darle opciones a las personas implica ya que uno tiene un mecanismo o puede llegar a un mecanismo de cuantificación y no es esa la idea al principio, ¿ya? La idea es que los conceptos, que al igual que ítems, vayan surgiendo y uno tenga como un universo enorme de posibilidades de respuesta a ese concepto, para que después vayamos viéndolo a través de lo que vimos anteriormente, que se llama comparación constante, vayamos viendo, ¿no es cierto?, si ese concepto efectivamente es o no es, en su esencia es lo que estamos conversando o no, si se puede elevar como un concepto o no, ¿ya? Por lo tanto, va a haber, como decía la doctora Fabiola, va a haber un abanico gigante de respuestas muy amplias, pero también eso va a depender mucho, ¿ya?, de la muestra que nosotros tengamos, ¿ya? Porque nosotros no vamos a trabajar con toda la población. Ahora sí que por toda la población que opina sobre las condiciones del hospital para la discapacidad. Si nosotros quisiéramos hacer eso, ese es otro foco de pregunta. El foco de pregunta podría ser el hospital, los centros de salud, generan los mecanismos de acceso para que las personas participen o las personas con discapacidad tengan mejor acceso a la salud. Si esa es nuestra pregunta y estamos hablando del hospital, de las personas, de la ciudadanía, tenemos que hacer una encuesta, ¿ya? Y tenemos que hacer un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo, de corte transversal, ¿me entiendes? Es otro tipo de estudio, ¿ya? Pero si queremos generar conceptos, ¿ya?, desde la base, generar teoría a través de los propios sujetos de investigación, entonces vamos a trabajar con teoría fundamentada, ¿ya? Y ahí la pregunta va a ser abierta y vamos a tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, en obtener la muestra, para que tengamos una buena variabilidad de ejemplos al interior de la muestra. Y con ellos podamos construir conceptos que puedan ir aglutinando a toda esa muestra, toda esa representación de población. ¿Me explico? Bien, súper. Gracias. Ya, muy bien. Bueno, nos queda un poquito tiempo para todavía, estamos más o menos en la hora. Un poco tiempo nos queda para trabajar otra parte que es la etnografía, ¿ya? La etnografía es un estudio, esta es otra corriente disciplinaria. Acuérdense que la primera venía de la filosofía, ¿no es cierto?, que era la fenomenología ligada a uno, a la persona, a la conciencia, bla, bla. Lo otro venía de la sociología, genera conceptos, teorías, explicaciones. Eso es lo que a nosotros más nos gusta. Yo definitivamente creo que a la gente le gusta mucho más, a la gente de salud, mucho más ese tipo, es más cercano, más conocible, ¿ya? Y más manejable también, porque de repente cuando uno trabaja en fenomenología, por ejemplo, es como muy
como que no sabe mucho cómo hacer un buen análisis. Y de repente dicen fenomenológico porque la persona habla sobre su vivencia, pero todo el análisis que hacen, lo hacen como un análisis de teoría fundamentada, por ejemplo, ¿ya? Entonces como que da lo mismo, ¿ya? Da lo mismo que hayan colocado que sea fenomenología o no, ¿ya? Pero las diferencias son bastante claras, ¿ya? Después tenemos la etnografía, como que viene desde la antropología, y aquí la cosa es diferente, y aquí todo dato es posible, ¿ya? Que es importante considerarlo. Antiguamente se consideraba que la etnografía, como su palabra lo dice, es el estudio de los grupos étnicos, ¿ya? Pero más adelante se dio cuenta o describir los grupos étnicos o étnicamente diferenciados, ¿ya? Pero con el tiempo fue cambiando, ¿ya? Porque no necesariamente las culturas provienen de grupos étnicos, ¿ya? Sino que también de grupos sociales. Y por lo tanto, la etnografía pasó a llamarse la ciencia y el arte, porque también es un arte, ¿ya? Muy creativo, de describir las culturas de las personas, ¿ya? Entonces, la base de todo trabajo acá es generar qué es lo que es cultura, ¿ya? Para ver primero qué es cultura. Entonces, lo primero que uno tiene que definir por qué nosotros llamamos a ese grupo un grupo cultural, ¿ya? Para poderlo estudiar. Entonces, nosotros entendemos, por ejemplo, también que nosotros somos portadores de cultura y tenemos nuestra cultura. Hay una cultura sanitaria, ¿qué piensan ustedes? ¿Tenemos cultura sanitaria o no? Sí. Tenemos una cultura sanitaria. Tenemos una cultura sanitaria como equipo de salud, ¿no es cierto? Y también tenemos una cultura, Seruk habló, sí, efectivamente, tenemos una cultura sanitaria, ¿ya? Pero también tenemos también tenemos culturas disciplinarias, ¿ya? O sea, nosotros hemos ido generando culturas disciplinarias, o sea, nos comportamos como enfermeras, nos comportamos como antropólogos, nos comportamos como médicos, como tetras, como curas, ¿me entiendes? Tenemos una cultura, ¿ya? Aunque no sea una cultura basada en la etnicidad, sino que son culturas basadas en lo societal, en lo gregario, ¿ya? Entonces la etnografía va a tratar de descubrir esas culturas, ¿ya? De ver, por ejemplo, no descubrir las culturas, sino que describirlas, no descubrirlas, describirlas, ¿ya? Como las creencias de los pacientes, por ejemplo. La gente tiene creencias en salud, mucha creencia en salud, ¿ya? La población, yo los vi cuando estuve el año pasado en Nicaragua un ratito, un poquito, conversando con la gente, qué sé yo, no con los profesionales, bueno, los profesionales también, pero había muchas maneras en que las personas se atendían solas, o sea, con grupos de parteras de repente, con médicas tradicionales, hierbateros, otro tipo de agentes, pensaban cosas sobre la salud y la enfermedad, o sea, tenían sus propias ideas, ¿no? A eso se dedica la etnografía, básicamente a describir aquellas culturas en su totalidad, en su profundidad, ¿ya? Entonces, la etnografía trata de entender las culturas y las subculturas como fenómenos todos culturales, ¿ya? Y una cosa importante de la etnografía que tiene que decir en donde usted, si ven un trabajo que diga diseño etnográfico, el diseño etnográfico tiene que tener trabajo de campo, ¿ya? El diseño etnográfico no es desde el salón, no es ir a hacer una entrevista y volverse a la casa, ¿ya? El trabajo de campo significa estar más tiempo y pasar más tiempo con las personas, no necesariamente, porque ahora ya los tiempos no dan para eso, no necesariamente irse a vivir a los pueblos como uno pensaba antes, o sea, me voy a ir a vivir
no sé, con los indígenas de no sé dónde en África para poder entenderlo como son en África, ¿no? Ahora es mucho más difícil, ya en nuestros pueblos es mucho más difícil hacerlo. Imagínense ustedes que uno quiere estudiar qué sé yo, no sé, las estrategias de la pobreza, los niños y las estrategias de pobreza de las familias, ¿ya? Para sobrevivencia de las familias pobres. Imagínense que uno vaya como antropóloga y esté todo el día completo allá, y esté el día y salga y vuelva y esté viviendo con las familias, siendo para ellos una tremenda carga también, ¿ya? Pero sí, uno va permanentemente, ¿ya? Va permanentemente a la familia, lo que uno hace es conversar con la familia, acompañar a la familia en un tiempo determinado hasta que uno le dice, puede ser 1 mes, 2 meses, o nos vamos a estar viendo durante 1 año, que nosotros lo hacemos así, ¿ya? Le decimos a la gente durante 1 año nosotros vamos a estar viniendo para acá, ¿ya? Y vamos a venir, por ejemplo, vamos a venir, más adelante voy a ver el chat, ¿ya? Vamos a venir a conversar con usted, la podemos acompañar, por ejemplo, para llevar al niño al control. Nos gustaría poder acompañarle algunas cosas que para usted son importantes, ¿ya? Y la persona puede decir que sí o que no, ¿ya? Pero de eso se trata, ¿ya? O cuando uno quiere acompañar a un grupo de pacientes, por ejemplo, las agrupaciones de pacientes son bien interesantes, en donde uno ve cómo las agrupaciones se van formando, van teniendo su propia cultura, van gestionando cosas, qué sé yo, y uno puede estar en una agrupación de pacientes o de enfermos, como sea, ¿ya? O si quiere trabajar en la cultura de la familia en relación al cuidado paliativo de una persona o al cuidado de un enfermo crónico, también es posible el poder hacer trabajo de campo para ir a acompañar a la familia, ¿no es cierto? O hacer trabajo de campo para ver a los pacientes que son crónicos. Hay muchos pacientes crónicos que obviamente son los peores de todos. Nosotros tenemos acá un programa, no sé, yo me imagino que ustedes igual. Hay un programa nacional para enfermedades crónicas y que tiene mucho dinero, que tiene una cobertura que es casi como de un 100%, y un programa fracaso, ¿ya? Absolutamente. Y un programa fracaso no porque las personas, ¿me entienden? No se haga, o la política no haga lo que tiene que hacer, sino que porque no hay una pertinencia al usuario. El usuario está pensando otra cosa, el usuario hace otra cosa, ¿ya? Y eso se puede descubrir, por ejemplo, a través de estudios cualitativos que sean etnográficos, donde uno vaya a la casa de la familia, la acompañe, converse en forma flexible, laxa, y esté ahí observando también, porque parte del proceso por eso el trabajo de campo, ¿ya? El trabajo de campo etnográfico implica estudiar en y desde los propios contextos la vida y los significados del grupo, para lo cual también se utilizan técnicas como la observación, las entrevistas, el que la gente nos muestre fotografías, por ejemplo, nos lleve a pasear a alguna parte, nos muestre cómo hacen las cosas, ¿ya? Nosotros ahí descubrimos, por ejemplo, y lo cambiamos para las chicas de las estudiantes de enfermería, descubrimos algo que era bien interesante. Yo creo que no era un descubrimiento, sino que es más bien como una constatación. Nosotros acá en Chile, no sé si eso es una cosa a nivel mundial o no, tenemos la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, ¿ya? Obviamente determinando si la madre tiene suficiente leche o no para alimentar a su bebé, y que, bueno, de hecho, por el tipo de alimentación que sea la madre, debería tener este trabajo. Entonces, la enfermera y los estudiantes de enfermería, la enfermera en general en los centros de salud, le dicen a las mamás que no tienen que comer comida hasta los 6 meses, ¿ya? Y que tampoco tienen que tomar agua, porque es suficiente el agua y la hidratación que reciben a través del pecho materno, porque es libre demanda, ¿ya? Y por lo tanto no necesita nada más. Entonces hay que ir observando el peso, ¿no es cierto? Peso talla del niño para ir viendo su crecimiento, ver también y observar cómo está la alimentación
alimentación de la madre, la técnica de amamantamiento, etcétera. Son una serie de cosas que van ahí resolviéndose con eso, ¿no? Pero cuando nosotros fuimos al campo, que en el campo, la parte del sector rural, que le llamamos nosotros, a ver justamente el desarrollo infantil, la alimentación y todo eso, y pasamos 1 año y medio, casi 2 años en la comunidad con la gente mapuche. La verdad que veíamos que a los niños de 4 meses, niños de 4 meses se les daba sopa, ¿ya? Le daban comida igual, ¿ya? Y le daban a probar desde que tenía 1 mes, ya estaban probando comida, estaban probando ácidos, estaban probando todas las comidas. Le ponían, aunque sea un poquito en la boca, pero le ponían un juguito de naranja, un juguito de limón, le ponían un poquito de sopa. Después ya, cuando tenían 4 meses, ya los niños estaban comiendo. O sea, comiendo comidita así, tomaban jugos, comían comida. Y nosotros le preguntamos, así a la pasada, le preguntamos, ¿y qué está comiendo? Zapallo con un pollito, que sea un caldo. Ya. ¿Qué edad tiene? 4 meses. ¿Y usted lo lleva al consultorio? Sí. Bueno, esto obviamente no es una pregunta y respuesta así, era para descubrir cosas, ¿no? Y en ese descubrimiento vimos que la gente no le hace caso a la enfermera, ¿ya? Entonces no le hace caso a la enfermera, nada, absolutamente, ni al pediatra, ni ninguna cosa. Entonces ellos hacen lo que quieren hacer, que es darle alimentación a sus bebés, como siempre lo han hecho en su cultura, ¿ya? Entonces, uno le pregunta, bueno, y cuando la señorita o la señora le dice a usted, no, yo le digo que sí, que no le doy nada, ¿ya? Entonces la enfermera nota que es lactancia exclusiva. Pero eso no es verdad. ¿Se fijan? Eso no es verdad. No es verdad porque la gente no le dice, sí, no, si yo no le doy nada, señorita, nada, no come ni una cosa, solo pecho. Mentira, no está tomando pecho, está tomando jugo, con anilina algunos, ni siquiera muy naturales, qué sé yo. Nada. ¿Ya? Eso es posible descubrirlo a través del trabajo de campo. Entonces nosotros le dijimos a los estudiantes de enfermería que cuando ellos hacen sus, ¿cómo se llama? Educaciones, ojalá estas cosas también las contemplen, ¿ya? Contemplen que, a lo mejor no decirle a la mamá, mire, sabe que no le dé nada, pero si usted en algún minuto le llega a dar algo, no le dé tal esto, ¿ya? Entonces, esas son adecuaciones culturales que sirven posteriormente para que uno vaya trabajando con poblaciones diversas, con poblaciones que tienen una condición cultural distinta a la nuestra, ¿ya? Entonces, el ejemplo clásico es, como dice ahí, vaya y esté ahí, vaya, esté en ese lugar, ¿ya? Vaya como antropólogo, se instala, va con sus cosas, ¿no es cierto? Visite a la familia, no tiene que ir todo el tiempo a hacer preguntas, tiene una pauta de preguntas, pero no tiene por qué hacerla toda de un viaje, para eso están las visitas que se hacen en forma permanente, ¿ya? El tipo de preguntas que uno obtiene, y con esto vamos a terminar, para antes de responder el chat, ¿ya? Es, ¿cuáles son, por ejemplo, se fijan, se acuerdan de las preguntas anteriores, de los temas? ¿Se acuerdan que era violencia, participación, qué sé yo, bueno, una serie de cosas? Aquí las preguntas son guiadas hacia las creencias y las actitudes hacia la violencia de la pareja en las familias o unidades familiares. También aquí hay procesos. ¿Qué procesos conducen a la participación de jóvenes? ¿Ya? ¿Cómo se integran las prácticas occidentales en el uso de la medicina, de las plantas medicinales? ¿Ya? Hay mucha gente que integra las plantas medicinales a las prácticas occidentales, a las terapias occidentales, ¿ya? O biomédicas. ¿Qué relaciones de poder se observan en las familias de usuarios de drogas con su entorno cultural y social? ¿Ya? Porque hay relaciones, hay que mirar que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con salud mental es bien interesante porque se puede ver desde la perspectiva etnográfica, ¿ya? El cómo si la gente, por ejemplo, va o acude a los servicios de atención o no, ¿no es cierto? ¿Por qué va y por qué no va? Todo el estigma que hay con los temas de salud mental. La gente, todo un área, ¿ya? Que tiene que ver con psiquiatría y salud mental, son temas también de tipo cultural, es muy, muy interesante de trabajar con estos enfoques más etnográficos, ¿ya?
como digo, cada vez que hayan grupos, la etnografía puede trabajar. Cuando uno considera que ese grupo constituye una cultura, uno puede trabajar, ¿ya? Y ahora voy a echarle una miradita al chat que me mandaron, las de Seruk. Seruk dice, sería un ejemplo de cultura sanitaria. Nosotros como trabajadores de la salud queremos que las embarazadas mayores de 36 semanas estén en las casas maternas como una herramienta de garantía de la salud materna segura, pero las pacientes no acceden por los patrones familiares. Perfecto, perfecto. Nosotros tenemos lo mismo acá, absolutamente lo mismo. Se llaman casas de embarazadas y las embarazadas no van. Bueno, no van porque en el caso nuestro, en el caso de la familia rural como familia es tremendamente gregaria, ¿ya? Y uno pensaría que hay roles de solidaridad y que uno podría decir, ya yo me quedo la abuela con los hijos. No, no, porque el parto es una situación social, ¿ya? La mujer no puede estar, ni la persona puede estar fuera de un territorio, porque es el territorio el que le da a la persona su identidad y su fuerza, su fortaleza. Si la persona sale de su territorio, de su identidad territorial, pierde gran parte de su fortaleza, pierde su fuerza, y es muy probable que no pueda tener un buen parto. Y lo separa además de las cosas que ellas tienen como tareas, que tienen tareas muy importantes a nivel familiar, desde el punto de vista de cómo se mantiene la estructura de la economía doméstica. Entonces, es muy difícil que vayan, ¿ya? Muy difícil que vayan, nos pasa lo mismo. Pero eso es un trabajo súper interesante de Seruk, de poder elaborar, ¿no? De conocer las causas, las creencias, y a lo mejor ahí buscar alguna alternativa de cómo se podría hacer para que las personas que vayan, las mujeres, tengan menos mortalidad por parto, ¿no? Estamos justo en la hora. Nos pasamos 5 minutitos. No sé si tienen alguna pregunta. Quedó súper clara las tres grandes diferencias, ¿no? ¿Sí? Ya, perfecto. Perfecto. Entonces dejémoslo hasta acá. Y en un rato más, cuando sean... Tengo que tener mi torpedo. ¿Dónde? Ah, ya. Cuando sean las 13:30, volvemos del café. Bueno. Perdón, las 10:30. De nuevo me equivoco. Lo voy a marcar, ¿cómo le dicen ustedes a los destacadores? Remarcador. Ya dijo que hasta las 13:30. No, Jessica. Lo voy a marcar acá porque lo tengo anotado y... Está bien, a las 10:30. 13:30, 1:30 de la tarde nosotros, chicos. No, claro, 10:30